Muy buenas noches. Por primera vez en un programa de televisión vamos a hablar y analizar en profundidad con una mesa de expertos un problema de salud pública de primer orden que hasta hoy ha sido un tema tabú tanto para las instituciones como para nosotros mismos, los medios de comunicación. Y todo por evitar el efecto llamada, porque hasta ahora han persistido mitos como que hablar del suicidio incita a él, que quien se suicida quiere matarse o que no es un problema relevante. Pero ¿cómo tratar un tema tan delicado que provoca cerca de 1 millón de muertes en el mundo al año, más que las guerras y los homicidios juntos? ¿Cómo actuar ante las más de 10 muertes al día silenciadas que se producen en nuestro país? ¿Qué hacer para evitar que cada semana se suicide una persona en Navarra? Ha llegado el momento de abordar un problema colectivo que requiere urgentemente políticas de prevención, intervención, seguimiento y coordinación. Porque obviar el problema no evitará más muertes, porque el suicidio y todo el sufrimiento que genera a su alrededor se puede y se debe evitar. Así arranca hoy Navarra en Abierto. Comenzamos. Desde 2007 el suicidio es la principal causa de muerte no natural en la comunidad foral. Y para analizar este problema de salud pública nos acompaña esta noche una de las personas involucradas en la Comisión de Trabajo por la Prevención de Suicidios en la Comunidad Foral, el periodista especializado en sucesos y temas judiciales de Diario de Navarra, Gabriel González. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Nos acompaña también Alfredo Martínez, director general de Salud Mental. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y por último está también en esta mesa de análisis con expertos Alfonso Echavarri, psicólogo y coordinador de programas del Teléfono de la Esperanza. Muy buenas noches y bienvenido. Pero antes de comenzar con ese análisis vamos con los datos en profundidad. Según el estudio elaborado por la Fundación Mental España para la prevención de los trastornos mentales y el suicidio, en Navarra se registraron 52 suicidios en 2013, último año del que por el momento se tienen datos. En Navarra, una persona se suicida cada 7 días. Según datos de 2013, el 70% son hombres y el 30% mujeres. De 2012 a 2013 subió en un 8% el número de suicidios y hay que destacar que bajó entre los hombres un 7%, mientras que subió entre las mujeres de 9 a 16 suicidios. Navarra se sitúa entre las comunidades autónomas con menor número de suicidios, aunque la tasa de suicidio por cada 100.000 habitantes sitúa a la comunidad en la mitad, algo por debajo de la media española, que es de 8,3 por cada 100.000 personas. En cuanto a las edades, es entre los 40 y 49 años donde más suicidios se dan tanto en hombres como mujeres, seguido de la franja de 15 a 29 años y de 80 a 89 años. Además, durante 2013 se suicidaron 2 varones menores de 15 años. En España mueren 10 personas al día por suicidio, un problema personal y colectivo de primer orden y que se puede prevenir. Un problema que se puede prevenir y precisamente para incidir en la prevención tenemos con nosotros al señor Martínez. Imagino que fundamental, ¿no?, en los casos de suicidio, esa prevención, hacer hincapié en que son muertes evitables. Esto es el cambio fundamental que queremos que se produzca aquí en Navarra y que se está intentando a nivel internacional abordar por primera vez como una estrategia de salud pública la prevención del suicidio. Hasta ahora prácticamente actuábamos como meros observadores, dando testimonio de lo que ocurría, y ahora se trata de ponernos manos a la obra para disminuir la que es la primera causa de muerte por causa externa en España y prácticamente en muchos otros países de Europa. Estamos hablando de un grave problema, el del suicidio. Imagino que por parte del Teléfono de la Esperanza también la labor que hacen ustedes es encomiable. Hay que empezar escuchando, ¿no? Ustedes siempre dicen, nosotros no oímos, nosotros escuchamos, de una forma casi paliativa, ¿no?, para esta gente que la desesperanza hoy en día sin duda es uno de los principales problemas. Bueno, pues son 2 palabras, ¿no? Escucha y desesperanza, ¿no? 2 palabras claves en todo este tipo de cosas, sobre todo relacionadas con crisis vitales, ¿no? La escucha, esa escucha de calidad, que nosotros llamamos escucha activa, ¿no?, de por sí es muy terapéutica. Al fin y al cabo, buena parte del trabajo de psiquiatras, de psicólogos va por ahí, ¿no?, de esa escucha donde la persona se sienta acogida. Para tratar esa desesperanza, ¿no?, que muchas personas por determinadas circunstancias, por diferentes causas, no suele haber una causa única, bueno, pues suelen entrar en un bucle muy peligroso. Pues antes de continuar me gustaría que viéramos también todo el trabajo que realiza el Teléfono de la Esperanza aquí en Navarra. Teléfono de la Esperanza, dígame.
Es un sonido que la mayoría conocen, pero pocos lo ubican. Esta calle en el barrio de La Rocha-Pea acoge los locales destinados a esta asociación que cuenta ya con 37 años de experiencia. Trabajamos 4 áreas principalmente. Las que más nos influyen o nos atañen a lo que es la sociedad navarra es la prevención de la salud emocional y la atención en crisis. Una crisis que parte de aquí, desde el teléfono del orientador. El 12% de las llamadas que reciben tienen como eje central el suicidio o una ideación latente de ello. El suicidio no se puede explicar desde solamente una causa. Nos dicen que 9 de cada 10 suicidios está asociado a la enfermedad mental. Es un mundo muy complejo. Esa persona tiene una historia, tiene una serie de dificultades que quizás no ha podido afrontar adecuadamente. Y en un momento determinado pues no ve salidas. Es en este punto cuando se encienden las alarmas. Desde hace unos meses un programa informático como este ayuda a mejorar la atención que reciben los que llaman a través de varios protocolos. En una llamada suicida es muy importante la escucha, ¿no? y bueno, utilizar una serie de técnicas como no juzgar, no dar opiniones personales, sino lo más importante es escuchar, ¿no? Si el caso es extremo, se pasa directamente a otra fase. Es importante determinar en qué estado se encuentra, si tiene la idea de hacerlo o ya lo ha hecho. Se cumplimentan unos datos y se estudia la predisposición de la llamada para la ayuda. Si se rechaza, entonces entra en acción el 112. Tenemos un sistema de conexión directa con el 112 para que en los casos en los que haya un intento de suicidio y donde sea necesaria una intervención rápida, nosotros entendemos que la vida está por encima de cualquier cosa y lo que hacemos es intentarlo. Desde 2010 se han registrado un 25% más de esa ideación latente de suicidio, aunque los expertos aseguran que todavía no hay evidencias científicas para relacionarla con la crisis económica. También el trato informativo en los medios de comunicación resulta esencial. Villanueva considera que debe hacerse de forma positiva, acercándolos a la población y eliminando los estigmas. Los medios de comunicación, sin duda, también tenemos un papel muy importante. Y Gabriel, ¿cómo actuar, no? Porque ese efecto llamada siempre teníamos ese mito de que estaba ahí y parece que si no hablamos del problema tampoco se aplican medidas de prevención porque acallamos muertes silenciadas que no existen. Entonces, ¿cómo conjugar para llegar a ese equilibrio de informar, pero siempre desde un punto de vista responsable? Sí, exactamente, es algo con lo que venimos trabajando desde la comisión. Si bien hasta ahora tradicionalmente los medios de comunicación nunca informábamos de temas de suicidios para evitar precisamente ese posible efecto contagio, ahora los expertos lo que nos transmiten es que más que el hecho de publicar la noticia está en la forma con la que lo hacemos. Entonces consideran que un tratamiento incorrecto de una noticia de suicidio sí que puede provocar ese efecto contagio, pero si damos un tratamiento correcto, científico y responsable, podemos potenciar lo que ellos están buscando, que es el tema de la prevención. En las últimas semanas hemos visto dos claros casos, como ha sido esa tragedia aérea de los Alpes y también aquí en Navarra, desgraciadamente, la muerte de Miren Peña, ese suicidio. Realmente, ¿cómo estamos abordando? ¿Qué responsabilidad tenemos los medios de comunicación, ¿no?, en toda esta tarea? Porque se ha visto mucho sensacionalismo por parte de algunos medios, sobre todo en la tragedia aérea a nivel nacional. Esa exposición de las familias, ¿era necesario o no? ¿Cómo habría que tratar estos temas? Es un tema muy complejo y además para el cual no se nos ha formado a los periodistas nunca, ni en la facultad ni en los medios en los que trabajamos se nos da formación para abordar estos temas. Entonces es bueno transmitir a los profesionales que trabajamos en este tipo de noticias qué líneas rojas no debemos traspasar a la hora de afrontar estas noticias. Por ejemplo, un ejemplo muy característico de tratamiento incorrecto sería atribuir un suicidio a una causa muy concreta, porque podemos estar trasladando a la población de que el suicidio es una salida entendible a ese problema. Luego hay que evitar siempre dar detalles sobre el medio utilizado, evitar titulares sensacionalistas, no dar datos o detalles exagerados, evitar las fotografías. Son muchos factores que podríamos evitar y, al contrario, si evitamos todos esos datos en las informaciones que publicamos y acudimos a los expertos, como los dos que tenemos hoy en la mesa, para que nos asesoren y nos den unas pautas científicas sobre cómo abordar el tema, publicando teléfonos como el teléfono de la esperanza o servicios a los que pueden acudir ellos, pues creo que podemos realizar una buena labor de cara a la prevención.
Porque sin duda el suicidio, si no me equivoco, siempre responde a una tarea multicausal, ¿no? No solo hay una circunstancia que lleve una persona un día que se levante y diga hasta aquí. Indudablemente, para que una persona llegue a plantearse la idea de la muerte y de que la muerte puede ser una solución a sus problemas, ha recorrido un camino muy largo y muy complejo. Normalmente hay un continuo, un camino en el que uno se siente muchas veces solo, se siente desesperanzado, se siente presionado por distintos factores, a veces psicológicos, mentales, otras veces externos, que le llevan a pensar que no va a poder afrontar ese problema. Pero estas sensaciones son universales. Prácticamente todos los seres humanos en algún momento de la vida hemos tenido esas sensaciones. A veces esto se complejiza y es cuando aparece la idea de que igual me tengo que plantear yo quitarme la vida, la idea del suicidio. Y de esa idea a intentar suicidarse, o de esa idea, ese intento de suicidio, a fallecer por suicidio, realmente estamos hablando, para que te hagas una idea, de que por cada 52 personas que han fallecido por suicidio en el año 2013 en Navarra, podemos estar hablando de cientos o igual de miles de personas que lo han intentado y muchas más que se lo han planteado en algún momento y que han superado y han dejado atrás esa idea, incluso han superado ese intento y siguen adelante con su vida criticando y a veces no pudiendo ellas mismas comprender cómo llegaron a esa situación. Sí, porque hay que dejar claro, ¿no?, que detrás de, o sea, siempre suele haber, ¿no?, en el 90% de los casos, si no me equivoco, algún trastorno mental, pero sí que me gustaría dejar claro que no cualquier depresión puede incitar a un suicidio, es decir, tiene que ser una depresión muy extrema, ¿no?, una depresión mayor, o sea, y que siempre hay marcha atrás en un camino que aunque a veces parece que nunca se avisa, ¿no?, que siempre está ese falso mito del que se suicida nunca lo dice y el que lo hace no lo dice, ¿no?, pero parece que no es así, según los expertos. Para nada. Es decir, realmente cuando analizamos qué factores de riesgo llevan a una persona a plantearse el suicidio, la enfermedad mental es el principal factor de riesgo. Pero este factor de riesgo nunca induce la conducta suicida. Hay muchas personas con muchas enfermedades mentales, incluso con enfermedades mentales graves, en las que nunca aparece la idea de suicidio, y muchas en las que, apareciendo la idea de suicidio, hay otros factores que llamamos factores de protección que hacen que esa idea se quede en una idea y no se pase al acto. Una de nuestras labores es potenciar esos factores de protección y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Normalmente, cuando analizamos por qué una persona llega a esa situación, aparte de los problemas de salud mental, en segundo lugar, y yo creo que a veces de manera sorpresiva, aparecen otras enfermedades físicas. Es decir, lo que nos lleva a plantearnos el suicidio es la sensación de debilidad, de impotencia, de incapacidad para afrontar un problema. Y la pérdida de la cabeza y la pérdida de la salud son los dos miedos principales que tenemos como personas. De ahí la importancia de la intervención del sistema sanitario, es ayudando a tratar las enfermedades mentales y físicas para disminuir este riesgo. Y después, pero ya bastante lejos, aparecen otros factores de riesgo, como pueden ser los problemas de soledad personal, apareciendo más riesgo en personas que viven solas que en las que están acompañadas, o los problemas de tipo económico, de tipo laboral, que aparecen con relativa frecuencia, pero muy lejos de los factores de salud. Porque dentro, hablaba usted antes de los factores de protección, corríjame si me equivoco, parece que la estabilidad emocional dentro de la familia, ¿no?, podría ser uno de ellos, incluso el círculo social, ¿no?, que envuelve a una persona, y en este aspecto no sé qué papel jugaría el teléfono de la esperanza, ¿no? No sé si podría suplir un poco esos factores de protección cuando la gente no tiene a qué agarrarse, ¿no?, y tiene que coger un teléfono, es decir, que lleva una persona que probablemente tenga con quién hablar o no, a coger un teléfono. ¿El hablar del problema ya es un paso para la solución? Es un paso importantísimo. Nosotros decimos que el anonimato detrás de un hilo telefónico aporta muchísimas ventajas, tanto al que llama como al que responde. La soledad suele aparecer en un porcentaje elevadísimo, ¿no? Esa soledad no solo física, sino también percibida, ¿no? Ese aislamiento social, ese aislamiento además que se produce consigo mismo, ¿no?, con una sensación de vacío, con una sensación de pérdida del sentido. La mayoría de las llamadas que nosotros recibimos con este perfil, con esta casuística suicida, son de personas que si nos llaman es porque están en esa ambivalencia, ¿no?, de desear morir porque tienen un sufrimiento muy insoportable para ellos, pero por otra parte, si nos llaman es porque también desean vivir, ¿no? ¿Qué hace el teléfono de la esperanza?
bueno, primero escucha, pero después canaliza otro tipo de ayudas. Es decir, nosotros tenemos un servicio de atención psicológica donde algunas personas que así lo desean, pues bueno, pues pueden pasar a esa actuación presencial. Y a partir de ahí, pues, bueno, pues el equipo valora si necesitan un recurso quizá más especializado, un recurso en salud mental, bueno, pues para derivar a esos recursos, o tal vez lo que necesiten es un programa de revisión personal y quizá de adquirir una serie de habilidades sociales, personales, que igual en su día no las pudieron adquirir, las figuras más significativas para ellos, ¿verdad? Y que al fin y al cabo se convierten en factores protectores frente a muchas cosas que nos van a ocurrir a lo largo de la vida, y entre ellas pues quizá una situación muy delicada y muy dolorosa. Hablábamos sin duda de situaciones delicadas, dolorosas. Hay factores, ¿no?, también precipitantes a la hora que pueden precipitar un suicidio. No sé si el caso de una viudedad. Siempre hay quien se dice, la filosofía popular esta, que suelen ser por temas o de amor o económicos. Yo no sé si esto es un falso mito también, o hay algo detrás. Efectivamente, muchas veces la enfermedad mental, la enfermedad física, las situaciones vitales son bastante prolongadas en el tiempo, y en esa situación de debilidad aparecen factores precipitantes. Factores precipitantes que muchas veces son puntuales y que generan una crisis momentánea, y que normalmente tienen que ver con, como has dicho, con problemas de tipo puntual o económico o emocional, afectivo, de pareja, normalmente un conflicto agudo que actúa sobre alguien que está ya débil, que está ya con sus defensas bajas. Cualquier ayuda en ese momento que ayude a mitigar el factor precipitante hace que el riesgo remita y volvamos a la situación previa, porque la mayor parte de las veces tienen que ver con estas situaciones agudas. También es cierto que hay otras personas, normalmente sí que muy vinculadas a situaciones de enfermedad más crónica o de problemática más crónica, que conviven durante mucho tiempo con situaciones de mucha vulnerabilidad, incluso de ideación de suicidio de manera a veces continua. Y entonces aquí hablaríamos un poco, como hablamos en salud, de enfermedades agudas o de ideas de suicidio agudas, donde la intervención, y como decía antes en la entrevista Pedro Villanueva, tiene que ser muy rápida para vencer esa situación aguda, y otras en las que hablamos de situaciones crónicas en las que el acompañamiento, el abordaje, tiene que ser más pensando en un abordaje a largo plazo, en un abordaje paliativo, en un abordaje que va a ayudar a la persona a afrontar esas ideas que puede tenerlas durante mucho tiempo, como le ayuda a abordar los dolores o la discapacidad que pueden producir otras enfermedades. Entiendo que por tanto el seguimiento y la coordinación también tienen que ser máximos, ¿no?, en estos casos. Fundamental, es uno de los objetivos que se planteaba en primer lugar el grupo técnico que elaboró el protocolo de prevención de suicidio aquí en Navarra, y que ahora ha llevado a la constitución de la Comisión de Prevención de Conductas Suicidas, en la que estamos integrados nosotros con otras muchas personas e instituciones. ¿Y en salud mental ahora mismo tendrían recursos suficientes para hacer frente a la demanda? Porque si no me equivoco, el 60% de las personas que tienen una conducta suicida en el año anterior a intentar algo han acudido a un centro médico, han acudido a su médico de atención primaria, incluso el 30% el mes antes, ¿no?, de intentar quitarse la vida. Entonces, esto también puede hacer un poco encender las alarmas, ¿no? ¿Qué pasa si uno va al médico de cabecera y le dicen, no, dentro de 4 meses tienes la cita en salud mental? ¿Se puede agilizar? ¿Hacen falta más medios? Bueno, en este momento yo creo que tenemos los medios para priorizar. Indudablemente no es lo mismo una persona en la que se detecta un riesgo de suicidio que una persona en la que se detecta una situación de ansiedad leve, moderada, por una serie de problemática vital. Entonces, lo que sí que tenemos es la capacidad, y es lo que estamos persiguiendo, de priorizar al máximo a aquellas personas en las que se detecta esta idea de suicidio. Para lo cual, el primer paso indudablemente es preguntar por esa idea, valorar la presencia de esa idea, y cuando se detecta, activar una consulta preferente o incluso, si es necesario, urgente. A este nivel tenemos 2 sistemas de atención básica, una en el propio domicilio, que es la que puede movilizar el 112 mediante los servicios de urgencia extrahospitalarios, que pueden acudir a cualquier sitio cuando es necesario. Otra, los servicios de urgencia hospitalaria, donde en estos momentos tenemos atención de psiquiatría 24 horas, tanto en el complejo hospitalario aquí en Pamplona como en el Hospital Reina Sofía. Y luego la activación de consultas de manera preferente o extraordinaria desde los equipos de atención primaria a los centros de salud mental. Este sería el marco general de atención global del sistema sanitario. Y luego también hemos hecho una priorización dentro de lo que es la salud mental del seguimiento de aquellas personas de alto riesgo.
porque no solo tenemos datos que dicen que muchas personas habían pasado por su médico de familia o por su equipo de atención primaria, sino que muchas personas con estas ideas están siendo atendidas ya en los servicios de salud mental. Incluso a veces en la semana previa hemos podido atenderles y no hemos sido capaces de detectar o de captar la confianza suficiente como para poder intervenir en esas ideas. Y entonces en este momento hay dos actividades que ya están en marcha y que tenemos que evaluar. Una es los protocolos de prevención de conductas suicidas en personas con mucha gravedad de su enfermedad mental que necesitan un ingreso hospitalario, que requiere una evaluación durante ese ingreso y activación de medidas de prevención, y un protocolo de seguimiento de aquellas personas que son atendidas en urgencias por un intento de suicidio que no ha conducido a su muerte, pero que son el principal indicador de riesgo de que esta persona pueda volver a tener una crisis con estas ideas, sobre todo durante los primeros 6-12 meses, el conseguir un seguimiento y una adecuada prevención de estas conductas en el futuro. Porque sin duda hablaba usted antes de ansiedad, no podemos decir tampoco que la crisis económica haya aumentado el número de casos de suicidios, pero sí que es verdad que sí que ha aumentado el número de casos de ansiedad, de depresiones. ¿El suicidio sería como la punta del iceberg del deterioro de la salud mental en España, o siempre hemos tenido problemas de salud mental pero nunca se han tratado como ahora? ¿Tenemos ahora mejores profesionales y por eso hay más casos, o ha sido un problema que siempre ha estado ahí? Has planteado todas las dudas que tenemos sobre la mesa, indudablemente. Estamos en alerta desde el inicio de la crisis porque sabemos que hay una relación directa entre una crisis económica y el nivel de salud mental de una población. Entonces, estamos hablando de cosas distintas. Por ejemplo, nosotros hablamos de población de riesgo de mala salud mental en Navarra. Y sabemos por las encuestas que se hacen periódicamente de la salud, del estado de salud de la población, que podemos decir que entre un 25 o un 30% de la población tendrían una situación de riesgo de mala salud mental. ¿Qué quiere decir eso? Que por las circunstancias, los síntomas que ya tienen, el malestar que manifiestan, podríamos decir que son personas en riesgo. Esas personas no quiere decir que todas tengan una enfermedad mental. Lo que pasa es que eso es un caldo de cultivo de riesgo. Ese caldo de cultivo de riesgo va a hacer que sean más vulnerables de una enfermedad mental, y esa enfermedad mental les va a hacer más vulnerables a poder tener ideas de suicidio. Este es un continuo, pero sin embargo no lo hemos confirmado en dos factores que en Navarra yo creo que hemos sido atípicos. En Navarra los índices de suicidio durante la crisis se han incluso disminuido al inicio de la crisis. En estos 2 últimos años se habían estabilizado y puede ser que podamos tener un pequeño repunte en este último año, pero lo estamos monitorizando, pero en ningún caso son significativos como para decir que hay una tendencia que haya que intervenir de una manera aguda. Por otro lado, Navarra ha tenido un comportamiento extraño porque durante estos años duros de la crisis el consumo de antidepresivos, que en otros lugares se ha disparado, en Navarra ha disminuido, y aquí tiene que ver con un elemento que has comentado antes. Yo creo que tenemos cada vez una conciencia mayor en el sistema sanitario en general, tanto en atención primaria como en salud mental, que los problemas de las personas no se solucionan con recetas ni con antidepresivos, sino que se solucionan con mecanismos de apoyo, de integración social y de potenciación de los medios de protección. Y hemos evitado la excesiva medicalización y la respuesta desde una consulta sanitaria aislada para intentar potenciar otro tipo de mecanismos. Esta es la línea en la que creo que tenemos que seguir trabajando. No hay soluciones mágicas, soluciones médicas, sino que tienen que ser soluciones integradas, donde estemos aquí, pero faltan otras patas que son muy importantes y que están en la comisión, como es educación, como es política social y todos los recursos de apoyo a la sociedad, que tienen que trabajar unidos para mejorar la base de la salud mental de la población, porque los recursos para atender la pirámide, que sería la enfermedad mental, yo creo que los tenemos y tenemos que dedicarlos a aquello que son más necesarios, pero haciendo una labor mejor y mayor de prevención. Me hablaba usted antes de tasas, de índices. España, si no me equivoco, es uno de los países con una menor tasa de suicidio, pero no sé si estas estadísticas son reales, ¿no? Porque los países escandinavos lo que nos reprochan a nosotros en cierta medida es que no calculamos bien, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que comunidades como Madrid, que son de las más pobladas de España, tengan hasta hace nada una de las tasas de suicidio más bajas, ¿no? Y cómo puede ser, no sé, imagino que Gabriel, tú como experto en procesos judiciales y tal, sabrás algo más. ¿Cómo puede ser? No hay muchos precipitados, 1.900 al año, que no constan, ¿no?, como suicidios. ¿Por qué esas tasas, ¿no? ¿Qué está fallando a la hora de calcular? ¿Realmente estamos tapando un problema porque no lo queremos ver, no lo estamos viendo, influye, no?
En mi opinión, yo creo que no es que se esté tapando el problema, pero sí que nos encontramos ante una causa de muerte que es de las más difíciles de identificar, ¿no? A fin de cuentas, la única persona que podría arrojar luz sobre el asunto, desgraciadamente, ha perdido la vida. Por lo tanto, yo creo que más que ocultar información, sí que ha habido en algunas comunidades ciertos servicios que no facilitaban sus datos a la comunidad. Por ejemplo, en el último estudio que se ha realizado del suicidio, de muertos de suicidio en España, que es de 2013, en Madrid se han incorporado por primera vez los datos del Instituto Anatómico Forense de Madrid, que incomprensiblemente hasta ahora no se habían facilitado, y eso ha provocado que en España en 2013 tengamos la mayor cifra de suicidios de la historia. No obstante, yo creo que bolsas, digamos, negras de datos que no figuran tendremos en todas las comunidades, tendremos en todos los países, y no creo que el hecho de conocer esos nuevos datos nos hagan cambiar la percepción del problema que ya tenemos, y es que nos encontramos ante un problema de salud pública muy grave. Y entiendo que estas bolsas negras se darán también en otros países, y si en Navarra y en España tenemos una tasa de 8 suicidios por cada 100.000 habitantes, en Francia tenemos 16 que nos duplican, y en los países escandinavos pues, tradicionalmente se ha dicho que tienen una tasa de suicidios más elevada. Estamos ante un tema estigmatizado, es decir, será necesario un abordaje como en su día se hizo, por ejemplo, con el SIDA, ¿no? Que parecía que era un tema de salud pública también que intentamos tapar, pero que en un momento dado hubo que sacarlo porque ya era algo insostenible. El teléfono de la esperanza, imagino, no sé si habrá mucha gente ahí, ¿no?, que también acude a ustedes precisamente por no saber, por la vergüenza, ¿no?, porque es un tema muy estigmatizado, parece que los problemas mentales se intentan ocultar en una sociedad donde hablar de eso parece que ofende, ¿no?, incluso en algunos aspectos. Pues sí, hemos recorrido mucho, pero es que aún nos queda muchísimo por recorrer, ¿no? Pues el tema de la enfermedad mental, los trastornos, bueno, pues aún da un poquito de rechazo en la sociedad, ¿no? Hay que hablar también de ese tema de suicidio de una forma abierta, de una forma sobre todo esperanzadora, ¿eh? Pues hay que lanzar un mensaje que no por tener una depresión una persona va a acabar suicidándose, ni muchísimo menos, ¿no? Y que no por tener una enfermedad mental una persona vaya a acabar suicidándose. Hablamos de porcentajes que son muy significativos. Una sola persona que se suicide ya es significativa. Pero claro, si recogemos los números fríos, estamos viendo que los porcentajes son mínimos en el conjunto de la población, ¿no? Entonces hay que dar ese mensaje, ¿no? Que una persona, igual que ahora no esté viendo, o ella misma, o un familiar, tenga un diagnóstico, una depresión mayor, que no se preocupe, si no va a acabar suicidándose. Lo más seguro es que no, sobre todo pues, si tiene un buen diagnóstico, un buen tratamiento, una red social, una familia que la apoye, un tejido a su alrededor que realmente favorezca, ¿no?, la canalización adecuada, bueno, pues de esta enfermedad, ¿no? Y ese es el mensaje que yo creo que queremos transmitir, ¿no? Porque si no nos quedaríamos a nivel interventivo, ¿no?, en puras políticas interventivas, y lo que queremos ir más allá, ¿no? Políticas realmente de prevención, de promoción de la salud emocional, que lo que lleve de la mano precisamente es la prevención de conductas irreversibles como puede ser la conducta suicida. Y eso es posible, y en eso estamos, y además con muchas ganas de seguir trabajando. La intervención a tiempo también imagino que es fundamental. Hace pocas semanas me comentaba un amigo mío, médico de atención primaria, y me decía, a ver, lo del tema de la depresión es un tema, ¿no?, como quien se rompe una pierna. El que se rompe una pierna necesita una escayola, se pasa el plazo de la escayola, se le quita la escayola y no tiene por qué tener ninguna secuela de ningún tipo. ¿Por qué esa percepción de que con una depresión ya estamos como tocados de por vida? Eso no es así, ¿no?, imagino. Pues porque a veces el término depresión se utiliza de una manera coloquial, y con el término de depresión hacemos referencia a muchas circunstancias distintas. Entonces, el término depresión a veces es una forma más llevadera de hacer referencia a otras enfermedades más graves o más crónicas, y nos referimos a ella como he tenido una depresión. A veces, al contrario, lo que delatan es una situación más banal, lo que llamamos más bien la depre, ¿no?, que es esa temporada en que uno está más triste, más decaído, y para todo se utiliza el término depresión. Entonces, no es un término que podamos utilizarlo coloquialmente de la misma manera que lo utilizamos de manera técnica. La mayor parte de las enfermedades mentales son episódicas, es decir, que tienes un episodio que puede ser leve, moderado o grave, y que tiene un tratamiento con una posibilidad alta de remisión, y de remisión total, de volver a la normalidad. También es cierto que hay personas que de un episodio, como de otras enfermedades, se pueden quedar con algunas secuelas. Esa misma pierna rota se puede curar
completamente y uno vuelve a ser un deportista de élite, o le puede quedar una cojera con la que tiene que aprender a vivir. Y también es cierto que algunas de las enfermedades mentales más frecuentes, ese carácter episódico quiere decir que pueden volver a reaparecer en el futuro, en la vida de la persona. Por eso, uno de los factores también de prevención tiene que ver con la psicoeducación o el aprendizaje que las personas afectadas queremos que alcancen, de identificar cuándo están iniciando un nuevo episodio o cuándo hay situaciones de riesgo de un nuevo episodio para intervenir precozmente. Porque, como en cualquier otro problema, cuando se interviene en las fases más precoces, es mucho más fácil atajar, minimizar los síntomas, acortar la duración y con ellos el sufrimiento. Este sería un mensaje elemental. Acudir y valorar las situaciones de riesgo, más vale consultar y valorar que esperar y aguantar a estar en situaciones que son más complejas. Pues con esta interesante reflexión nos tenemos que ir unos minutos a publicidad, pero enseguida estamos de vuelta con todos ustedes. Hasta ahora. Estamos ya de vuelta aquí en Navarra en Abierto, hablando de un tema muy complejo y muy sensible en la sociedad, como es el del suicidio. Lo abordamos por primera vez en un programa de televisión y me gustaría abordar ahora un poco el tema de la formación, ¿no? ¿Qué formación tienen que tener los diferentes profesionales que se acercan a situaciones de riesgo, ya sea de suicidio, de tensión? Un periodista de sucesos, sin lugar a dudas, ¿qué formación tenemos que tener, Gabriel? Los periodistas de sucesos nos hemos formado sobre la marcha. Hace 2 o 3 semanas estuvimos, Alfredo y yo, en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Navarra hablando sobre cómo informar de los suicidios y nos reconocieron que era la primera vez que se daba una charla así en la universidad, que se les forma para informar de guerras, para informar de temas políticos, de muchos temas, pero nunca sobre el suicidio. Entonces, los periodistas nos hemos tenido que ir formando sobre la marcha, con lo cual muchas veces nos hemos callado por miedo a meter la pata, otras veces lo hemos hecho con muchas reservas y otras veces nos hemos pasado de frenada. Con lo cual, lo bueno en este caso sería reconocer nuestras propias limitaciones y acudir a los expertos que tenemos a nuestro alcance, como son los expertos en salud mental, para que nos orienten. Porque creo que la labor de los medios de comunicación puede tener mucha importancia a la hora de difundir muchos aspectos sobre el tema del suicidio que al ser un tema tabú se desconocen por completo, ¿no? Entonces sería muy positivo difundir junto a cada noticia que demos del suicidio una guía de teléfonos a los que se pueda acudir a pedir ayuda y también esas señales de alarma ante las que hay que estar atentos por si las detectamos en un familiar para poder actuar, como bien ha dicho Alfredo, en esa fase precoz. Porque aquí los medios de comunicación también tendríamos un papel fundamental, ¿no? Imagino, hablamos, si nos centramos en el suicidio, tenemos 2 picos, una parte, si no me equivoco, estaría en la tercera edad, luego hay otro de 40, 50 años, ¿no? Que también empieza a preocupar, y uno del que apenas se habla, ¿no? Que es el suicidio juvenil, un drama absoluto, ¿no? Porque es gente muy joven, gente que se tiene que formar, hay un gran factor, ¿no? Si no me equivoco, de impulsividad ahí que hay que saber gestionar también, ¿no? Y el papel de los medios de comunicación, los jóvenes mayoritariamente acuden a redes sociales, internet, y allí también tiene que estar un poco nuestra responsabilidad, ¿no? Sí, esa es otra de las limitaciones que tenemos los medios de comunicación. Hoy en día los jóvenes, su fuente mayoritaria de información es internet. Entonces yo, antes de venir aquí, he hecho la prueba, teclear en Google lugares para suicidarse y el resultado que he obtenido ha sido 670.000 resultados. Con lo cual, nosotros podemos adoptar cautelas a la hora de informar, podemos formar, pero luego si una persona quiere obtener información sobre el suicidio, lo tiene muy fácil porque Internet ahí es barra libre. Entonces, tenemos que reconocer nuestras limitaciones y también ser muy cautelosos con las noticias que nos llegan a través de las redes sociales, ¿no? Muchas veces se van formando bulos, se hacen unas bolas muy grandes, entonces si no somos muy rigurosos, si no acudimos a fuentes veraces y trabajamos con profesionalidad, podemos trasladar esa noticia a la población cuando es errónea. En septiembre del año pasado, creo que era, los medios de comunicación nacionales y medios de comunicación de referencia publicaron la siguiente noticia, que era: una fan de Selena Gómez se suicida por bullying. 2 días más tarde publicaron la siguiente noticia: la fan de Selena Gómez reconoce en Twitter que fingió su suicidio para vengarse de quienes le insultaban. Entonces,
hay que ser muy cautelosos y extremar la prudencia con todo lo que nos llega a través de las redes Y el sociales. rigor también, ¿no? Veíamos esta semana pasada todo el caso de la tragedia aérea, que si el piloto tenía problemas de visión, que si no tenía problemas de visión, que si la exnovia decía qué tal, o sea, a veces caemos sin querer o queriendo, sin darnos cuenta, por ser los primeros en dar la noticia, hay que contrastar más, ¿no? Y actuar igual con un poquito más de cautela. Sí, sí, con todos los temas debemos adoptar con cautela. En el tema del suicidio hay que extremar la prudencia hasta unos límites que no los llevaríamos en otros temas. Con el tema del piloto es cierto que se han cometido muchos excesos, pero también, por defender un poco al gremio, hay que reconocer que la necesidad que tenía la población mundial sobre una catástrofe sin precedentes en el planeta era muy alta. Entonces, ¿cómo responder ante esa demanda? Pues cometemos errores como es hablar con la novia del piloto, dando credibilidad a un testimonio del cual desconocemos absolutamente todo, acosando a los padres del copiloto, que supongo que bastante tendrán con lo que tienen que llevar sobre sus espaldas, pero también he visto aspectos positivos, y es que prácticamente todos los medios acudían a expertos de salud mental, a psiquiatras o psicólogos, para intentar dar una imagen, para intentar completar esa parte a la que nosotros no podemos llegar, ¿no? Intentamos aquí los medios de comunicación recomponer un puzzle que es complejísimo, comenzamos a asumir de que no vamos a poder nunca dar por la respuesta de por qué sucedió lo que sucedió, pero claro, lo que no podemos hacer es, si nos faltan piezas del puzzle, cargar toda la responsabilidad en la única pieza del puzzle que tenemos, ¿no? Como es el tema de los desahucios, que tan en boga estuvo hace 3 años y que esta semana ha vuelto a estar de actualidad. Y Alfonso, sin duda, ¿qué formación debería también tener el grupo psicológico, ¿no?, que atiende todos estos temas de suicidio, temas delicados? El otro día en la tragedia veíamos también cómo ese equipo de Cruz Roja, ¿no?, que se trasladó desde España, decía, teníamos que hacer sesiones por la tarde entre nosotros, ¿no?, para un poco compensar tanta tensión psicológica, ¿no?, también para el propio profesional. Y también me gustaría que nos hablaras un poquito del tema del grave drama del suicidio juvenil. Vosotros fuisteis pioneros hace 2 o 3 años, si no me equivoco, en hacer unas jornadas para denunciar precisamente esto, ¿no? Bueno, sí, lamentablemente también los chavales se suicidan, y también aquí en Navarra también se suicidan. Entonces es una realidad que no podemos mirar hacia otro lado, por lo tanto es genial que en esta comisión, que llevamos trabajando ya un tiempo, pues también esté el Departamento de Educación, como una parte que no es ajena a lo que está sucediendo. Y eso es bueno que se empiece a hablar, es bueno que se empiece a establecer y a introducir eso que conocemos como la salud emocional en las escuelas y en los colegios, ¿no?, donde se empiece a hablar no solo de suicidio, sino de muchas otras variables que estando en falta en la vida de una persona, pues pueden llevar a situaciones realmente comprometidas, ¿no? Los psicólogos, claro que se tienen que cuidar, porque una parte fundamental de toda intervención, en este caso en la conducta suicida, es la persona de quien interviene, ¿no? Realmente se suelen acumular muchísimas cosas que llevan a situaciones también de mucha carga, de mucha ansiedad en los profesionales de la salud mental, también en los psicólogos, en los psiquiatras, y es necesario una vía de escape, una vía de ir descargando pues todo lo que van acumulando para que después la atención y la intervención sea realmente efectiva, ¿no? No nos olvidemos, ya que ha comentado, ¿no?, Gabriel, ¿no?, de este copiloto, que ya conoceremos al fin y al cabo lo que ha sucedido, ¿no? Pero yo constantemente, cada vez que veo una noticia, me acuerdo de los padres, ¿no? Es decir, no dejen solos a esos padres, ¿no? No los dejen solos, porque ellos sí que están en situación de riesgo, y bueno, y es muy comprensible absolutamente todo, sobre todo en situaciones como esta, donde quizá señalar con el dedo pues a un culpable pues también llega a descargar un poquito, ¿no?, a los familiares, pero no olvidemos que detrás del copiloto están sus padres, están más personas, están más conocidos. Lo que decía Gabriel, ¿no?, pues esa información veraz que se está dando, además contrastada, responsable, es lo que necesitamos. Hablar de lo que está ocurriendo, hablar de suicidio desde un punto de vista, ¿por qué no decirlo?, positivo, dar ese mensaje de que este problema, que es un problema, tiene solución, que las personas pueden acudir a determinados organismos o determinadas instituciones a pedir ayuda, que se les va a prestar una ayuda eficaz a través del sistema público, a través de otras instituciones, ¿verdad? Y que bueno, solo hablando de una forma abierta, de una forma distendida, de una forma natural y seria, este problema es posible que disminuya.
usted sin duda de los familiares un punto clave, ¿no? ¿Qué hacer con todas esas personas que sobreviven a un familiar, a un amigo, a alguien que se ha suicidado? Porque el duelo imagino que será brutal, ¿no? Porque si ya una muerte repentina es difícil de asimilar, un suicidio imagino que todavía más. ¿Qué protocolos de actuación hay para esas familias? ¿Cómo se puede arropar? ¿Cómo pueden salir adelante? Pues yo creo que hay como 3 niveles que podemos decir que son imprescindibles de actuación y que están contemplados también en el protocolo general de intervención. Uno es en aquellas situaciones agudas, críticas, en el momento de la detección del suicidio, en la que están interviniendo normalmente de manera simultánea personal de sanidad, cuerpos y fuerzas de seguridad que se hacen cargo de las investigaciones, en las que además alrededor puede haber incluso pues, un revuelo social o de medios informativos. En ese momento hay la posibilidad, en aquellos casos de angustia o de crisis de ansiedad o de desbordamiento emocional intenso, de solicitar una intervención in situ por profesionales entrenados para la intervención en situaciones de catástrofe a través del teléfono del 112. Y en cualquier momento también está la posibilidad de que las personas que están afectadas se desplacen o bien por sus propios medios si lo consideran necesario, o bien con apoyo de los medios de traslado si hay una situación de crisis intensa, a los hospitales de referencia, el Reina Sofía o el complejo hospitalario, para ser atendidos en los hospitales cuando es necesario. Estaríamos hablando de atención en el momento de la crisis. Luego hay otro momento de atención que es el momento en que uno empieza a ser consciente de lo que ha sucedido, donde yo creo que hay un elemento básico y es que si la persona estaba siendo atendida en un dispositivo de salud mental, el primer paso a dar, y a lo cual encontrarán las puertas siempre abiertas, es acudir a aquellos dispositivos de salud mental donde estaba siendo atendido, y que esas personas que conocían a la persona que ha fallecido por suicidio podrán en todo momento intentar ayudarle y acompañarle y hacerle algo más comprensible el trance en el que están inmersos. Hay veces que no hay ese contacto previo, no hay un centro de salud mental de referencia, entonces en esos casos, cuando la persona piensa que está siendo desbordada por esa situación, hay vías por la sanidad pública a través de los equipos de atención primaria o a través de otras vías, como puede ser la vía del teléfono de la esperanza o asociaciones que dentro de Navarra trabajan con grupos específicos de duelo a los que se puede recurrir. En este terreno hay que tener en cuenta que tenemos que tener los mecanismos de intervención, pero al mismo tiempo tenemos que ser extremadamente respetuosos de no invadir la intimidad ni el derecho a esos momentos de sufrimiento y de compartirlo con el entorno más próximo y no romper esa intimidad interviniendo profesionales. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar disponibles, pero respetar cada momento, ¿no? Y luego yo creo que hay que tener también en cuenta que esto va a ser un proceso que va a ser largo. Cualquier proceso de duelo puede durar tranquilamente 3-6 meses. En estos casos normalmente eso se prolonga, incluso se puede duplicar mínimamente, pero a veces nos encontramos con situaciones en que este duelo no se resuelve. Entramos en duelos complicados en los que ya no se trata de un apoyo, sino que hay veces que algunas personas, pocas, pero con un intenso sufrimiento, necesitan un tratamiento específico. Y entonces pasarían a convertirse en personas afectadas que necesitarían una intervención profesional propiamente para ellas. Y para la gente que nos pueda estar viendo desde casa, ¿qué factores de riesgo desencadenan estos problemas, ¿no?, que pueden desgraciadamente llevar al suicidio? ¿Dónde se nos tiene que encender la alarma? ¿Qué síntomas puede haber para que una persona que nos pueda estar viendo diga, pues igual necesito ir a un profesional? Yo creo que uno tiene que plantearse que necesita ir a un profesional en cualquier momento en que su estado mental, sea a nivel de emociones, de angustia, ansiedad, tristeza, desesperanza, hace que se sienta mal. Entonces, ante la duda, hay un nivel primero de atención que es atención primaria. Los profesionales de atención primaria en estos últimos 20 años han recorrido un camino muy largo en su capacitación para la detección de problemas depresivos y ansiosos, incluso en el tratamiento de la mayor parte de los problemas depresivos ansiosos. Para que nos hagamos una idea, antes hablábamos que un 18% de la población de Navarra en algún momento de su vida han podido tener algún problema de salud mental.
La red especializada de salud mental atiende entre un 3 y un 4% de la población nada más. Quiere decir que el resto están atendidos y bien atendidos por los equipos de atención primaria. Y si ellos detectan que hay un problema más serio o tienen dudas sobre el abordaje más adecuado, tienen la posibilidad de consultar con el sistema especialista de salud mental, que tendrá que intervenir en los tiempos y modo adecuado, que es para lo que estamos trabajando en mejorar esa coordinación. Señales de alerta, yo haría una recomendación clara. Respecto, hablábamos antes de, a veces, mitos en relación con el suicidio, ¿no? Mencionabas que el que se suicida no avisa, el que avisa no se suicida, que es un claro mito. Hay otro claro mito, que es que preguntar por las ideas de suicidio induce ideas de suicidio. Cuando veamos a una persona que está sufriendo, que lo está pasando mal, que está triste, desesperanzada, que nos dice a veces que no merece la pena vivir, que para vivir así mejor no seguir viviendo, y esto muchas veces nos lo verbalizan las personas próximas y queridas cuando lo están pasando mal, no nos tiene que dar ese miedo a inducir la idea de suicidio, preguntarles, oye, ¿no se te estarán viniendo malas ideas a la cabeza? ¿No te habrás planteado en alguna ocasión el quitarte la vida? Con esa empatía y esa cercanía y esa reacción de ayuda, porque a veces lo que ocurre es que las personas que están pasando por esta situación tienen miedo que si lo comunican van a generar sufrimiento y alarma en el entorno y tienden a guardárselos. A veces cuando abrimos esa puerta y esa posibilidad de expresar y piensan que van a ser comprendidos y ayudados, van a primero liberarse con esa escucha activa de lo que les está pasando, y va a ser la primera parte, el primer paso para poder pedir ayuda a otras personas que tengan una capacitación y una preparación mayor para intervenir. Porque sin duda las enfermedades, no sé si mal llamada o no, las enfermedades del alma son mucho más complejas, ¿no?, que las del cuerpo. Cuando uno se rompe un brazo es muy evidente, ¿no?, que se ha roto un brazo, pero cuando uno psicológicamente no está como debería estar, también es complicado incluso para la familia, ¿no?, muchas veces darse cuenta. Entenderlo. Es complicado para la propia persona afectada, a veces porque la propia enfermedad mental disminuye las capacidades de pensar, de razonar, incluso disminuye las capacidades de reaccionar. Una persona con una depresión muy grave está a veces en una situación de tal inhibición, de tal lentificación, de tal falta de energía, que es incapaz de pedir ayuda y de ir a trabajar e incluso hasta a veces de pasar a un acto suicida. Por eso a veces uno de los momentos en que hay que estar más atentos es cuando esa depresión, que era muy grave, empieza a mejorar, empezamos a ver que hay una respuesta al tratamiento, todos nos ponemos contentos de que las cosas empiezan a ir mejor, pero hay que seguir apoyando a esas personas porque a veces esa mejora inicial, aparente por fuera, no refleja todavía la suficiente mejoría interior y tenemos que estar ahí atentos también. Nos queda solo un minuto de programa, pero sí que me gustaría dejar un poco claro esto. Campañas de prevención son muy necesarias en su día. Tuvimos que abordar incluso, ¿no?, en el tema de accidentes de tráfico, campañas que hasta entonces no se empleaban medios, no se empleaba dinero. UPyD, si no recuerdo mal, en 2012 hizo una proposición no de ley que apoyaron todos los partidos de este país. Una mesa de trabajo que no tiene medios ni económicos ni humanos. Hace falta mucho más esfuerzo a nivel nacional, ¿no?, para acabar con todo este problema, imagino. Recientemente hemos tenido ya varias reuniones, llevamos 1 año y medio trabajando en una línea nacional que es la evaluación de la estrategia de salud mental del Sistema Nacional de Salud y la actualización de esa estrategia que intentamos que a lo largo de este año pueda ser una realidad. Uno de los temas que está sobre la mesa son la necesidad de programas concretos financiados de prevención y promoción. Y también una de las realidades que está sobre la mesa es que muchas de estas labores de prevención y promoción tienen que ser a nivel más general. ¿Por qué? Pues porque una intervención, por ejemplo, que se plantea es acciones de prevención, promoción y acciones contra el estigma de la enfermedad mental, no tienen la misma potencia y la misma capacidad de penetración si las hacemos a nivel nacional, si cada una de nuestras comunidades autónomas con responsabilidades sanitarias independientes se las plantea. Entonces yo creo que va a ser uno de los ejes que van a pilotar la estrategia del Sistema Nacional de Salud, la prevención, promoción de la salud mental y en concreto el tema del suicidio va a ser uno de los ejes básicos. Nosotros ya en el plan estratégico de salud mental que aparecía, pero se ha visto reforzado en el Plan de Salud General de Navarra y seguramente acabará reflejando lo que ya es un plan internacional, que es el plan de la Organización Mundial de la Salud Mental, de lo que llaman la salud mental en el 2020, el Horizonte 2020, donde la prevención del suicidio y las intervenciones a nivel macro, cada vez más
más generales las vemos como imprescindibles. Pues con ese propósito de que se trabaje de una forma colectiva por la prevención, la intervención, el seguimiento y la coordinación, tenemos que despedir este tiempo para el análisis. Les agradezco mucho a los tres invitados su presencia esta noche. Gracias también al equipo técnico y a todos ustedes. Las esperamos la semana que viene aquí en Navarra en Abierto. Gracias de verdad por acompañarnos un día más.